Continuamos resolviendo el error de compilación que está pendiente. Este método por el momento no lo hemos declarado en la clase DAO. Abrimos la clase DAO, copiamos el nombre de este método para evitar ahí cualquier detalle. En esta parte declaramos al método verificar credenciales. Como previamente habíamos comentado, es un método que nos devolverá un usuario. Tendrá como nombre verificar credenciales y un parámetro de tipo usuario. A este parámetro le llamaremos usuario. En los métodos previos que habíamos declarado en la clase DAO para poder insertar información en las tablas usuario y en la tabla producto, utilizamos una opción que se llama Try with Resources. En este método no la estaremos implementando porque más adelante explicaremos un tema de suma importancia, pero para poderlo explicar necesitamos utilizar un bloque try catch y cerrar las conexiones de forma manual. Como estaremos utilizando el bloque try catch, declaramos una variable de tipo connection a la que llamaremos cn. Esta variable la estaremos inicializando con un valor nulo. También declararemos una variable de tipo prepare statement, la llamaremos ps y estará inicializada con un valor de null también. Para las consultas necesitamos también apoyarnos de la clase ResultSet. Esta clase ResultSet representa una tabla de datos generados al ejecutar una consulta hacia la base de datos. Por lo tanto, un ResultSet únicamente lo ocupamos para las consultas y podríamos imaginarlo como si nos generara una segunda tabla, pero únicamente con los datos que estamos consultando. Por ejemplo, para este método, pasando a nuestra consulta un usuario y una contraseña, nos devolverá un solo usuario. De esa tabla, con los detalles de ese usuario que nos devuelve la consulta, se generaría una tabla, que si lo traducimos al español, un ResultSet significa un conjunto de datos, pero únicamente de la consulta que estamos pasando. Como ahora haremos una consulta, necesitamos también declarar una variable de tipo ResultSet a la que llamaremos rs. Y la estaremos inicializando también con un valor de null. Importamos el paquete que contiene la clase ResultSet. Ahora declararemos una variable de tipo string a la que llamaremos SQL. Dentro de esta variable agregaremos nuestra instrucción para realizar la consulta y después esta variable SQL se la pasamos a nuestro prepare statement para que se pueda ejecutar nuestra consulta. Claro, invocando al método executeQuery. Y la consulta quedaría de la siguiente manera: select el nombre de la columna y de usuario. También requerimos lo que trae la columna nombre, la columna correo electrónico y la columna contraseña. Damos un enter y ahora necesitamos especificar de qué tabla queremos recuperar estos datos: el ID del usuario, el nombre, correo electrónico y contraseña. El nombre de la tabla es usuarios, pero también necesitamos agregar una condición. Si no agregamos esta condición, se estaría recuperando el primer usuario que se encuentre y nuestro sistema no sería funcional. La condición que estaremos agregando quedaría de la siguiente manera y utilizaremos la cláusula where. Con esta indicamos que se recupere esta información del usuario, de la tabla usuarios, donde el correo electrónico sea igual al correo que viene contenido dentro de nuestro objeto usuario. Pero para proteger nuestra aplicación agregamos un signo de interrogación y más adelante, con la invocación del método setString, colocamos el valor. De esta manera estaríamos esterilizando los comandos que podrían generar daño ya sea a nuestra tabla, a la información o a toda la base de datos. Pero también necesitamos evaluar que la contraseña que viene contenida en este objeto usuario sea igual a la contraseña que se incluyó cuando se dio de alta al usuario. Y así es como quedaría nuestra consulta. Agregamos nuestro bloque try catch, pero como vamos a cerrar las conexiones de forma manual, también necesitamos invitar a la fiesta al bloque finally, ya que aquí dentro de finally estaremos cerrando nuestras conexiones si el método verificar credenciales se ejecutó de forma correcta o se ejecutó de forma incorrecta. Empezamos a agregar código dentro del bloque try. Lo primero que haremos aquí es invocar al método conectar, que se encuentra declarado en la clase conexión base de datos, y como este método conectar nos devuelve una conexión, esta conexión la estaremos almacenando en la variable cn. Ya que esta variable cn viene con una conexión, ahora invocaremos al método que pertenece a la clase connection prepare statement. Y a este amigo prepare statement
le mandamos las instrucciones contenidas en la variable SQL que se estarían efectuando en nuestra base de datos. Como este método prepareStatement nos devuelve un prepareStatement, asignamos lo que nos devuelva a la variable PS. Aquí finalizamos con punto y coma, de lo contrario ese error de compilación nos va a confundir. Seguimos avanzando. El siguiente paso sería invocar al método que pertenece a la clase prepareStatement, setString. Y como este amigo necesita dos datos, uno de tipo int y el otro de tipo string, en el primero tenemos que pasar el número que corresponde al signo de interrogación y en el segundo el valor. ¿Cómo funciona esto? Que a este signo de interrogación le podemos poner el número 1 y a este segundo signo de interrogación le pondríamos el número 2. Siguiendo este paradigma, aquí especificamos el número 1 y como este número 1 se vincularía con este signo de interrogación, en el valor tendríamos que colocar el correo electrónico. Para colocar el correo electrónico, invocamos al método que pertenece a la clase usuario, getCorreoElectrónico. Si invocamos al método getContraseña, el usuario jamás se podrá loguear. Recuerden, para que no tenga ningún problema, que este número 1 siempre va a ir ligado con el primer signo de interrogación. Y como para esta consulta en particular solo tenemos dos signos de interrogación, solo agregaríamos el número 1 para el correo y el número 2 para la contraseña. Copiamos esta línea. Hay que hacer algunos ajustes. Aquí en lugar de que sea el número 1 sería el número 2. Y como al número 2 le corresponde la contraseña, invocamos al método getContraseña. Ahora necesitamos un método para que las instrucciones que aquí hemos especificado se ejecuten y se pueda realizar la consulta. ¿Qué método nos puede funcionar? Un método que pertenece a la clase prepareStatement y que tiene el nombre de executeQuery. Este método executeQuery nos devuelve un result set. Por consiguiente, necesitamos guardar ese result set que nos devuelve en una variable de tipo result set que aquí hemos declarado con el nombre de rs. Ahora, para recuperar los datos de nuestra tabla provisional que viene contenida en un result set, utilizamos una condición. Dentro de esta condición, como solo se trata de un usuario, usaremos la condicional if, pero si fueran múltiples usuarios necesitaríamos utilizar el ciclo while. Más adelante veremos una consulta de este tipo y ahí abordaremos esta parte. Para recuperar los datos invocamos al método next, es decir, si el usuario con el correo y la contraseña que proporcionamos fue encontrado en la base de datos, entra al bloque if y dentro del bloque if estaríamos recuperando el ID del usuario, el nombre, el correo electrónico y también la contraseña. Para colocar estos datos en nuestro objeto usuario, hacemos lo siguiente. A nuestra variable usuario le asignamos una nueva referencia a nuestro objeto usuario. Primero colocamos el ID. Para colocar el ID invocamos al método setter setID, pasando como parámetro un ID. ¿Y cómo recuperamos ese ID de nuestro result set? Invocando al método getIn que pertenece a la clase result set. A este método getIn le pasamos el nombre de la columna donde viene contenido este dato. Rápidamente revisamos la descripción de la tabla usuarios y este dato viene en la columna ID usuario. Regresamos a código y dentro de las comillas especificamos ID usuario. Aquí tenemos un error de compilación, revisamos qué es lo que está pasando y el método se llama setIdUsuario, no se llama setID. Ahora recuperaremos el nombre de usuario. Para recuperar el nombre de usuario invocamos al método setNombre y como parámetro enviamos lo que nos devuelva el método que pertenece a la clase ResultSet getString. A este amigo que pertenece a la clase ResultSet getString, necesitamos mandarle el nombre de la columna donde se encuentra el nombre del usuario. Y el nombre del usuario lo estamos guardando en la columna nombre. Regresamos a código y dentro de las comillas especificamos nombre. Para no escribir tanto, copiamos esta línea, la pegamos dos veces más y hay que hacer los cambios pertinentes.
Empezamos a modificar la primera línea que pegamos. Aquí en lugar de invocar al método setNombre, invocaríamos al método setCorreoElectrónico. Y como este método requiere en la invocación un argumento de tipo string, invocamos al método getString que nos devuelve el correo electrónico del usuario. Pero entre las comillas al método getString necesitamos enviarle el nombre de la columna en donde podemos encontrar ese dato. Copiamos el nombre de la columna de la descripción de nuestra tabla usuarios y lo pegamos dentro de las comillas. Lo mismo hacemos con la segunda línea que copiamos. En lugar de invocar al método setNombre, invocamos al método setContraseña. Este método, al igual que los anteriores, requiere que le mandemos un argumento de tipo string. ¿Cómo podemos obtener este argumento de tipo string? Invocando al método getString, que pertenece a la clase ResultSet. A este método getString hay que mandarle también el nombre de la columna donde podemos encontrar ese dato. Regresamos a nuestra base de datos y la contraseña está contenida en la columna contraseña. La copiamos y la pegamos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos un error de compilación y este error de compilación es porque necesitamos agregar un parámetro a nuestro bloque catch. Este parámetro tiene que ser de tipo SQLException al que llamaremos E. Pero hay que escribir el nombre de la clase correctamente para evitar cualquier error de compilación. Y dentro de nuestro bloque catch únicamente imprimiremos un mensaje en consola en caso de que nuestro programa arroje una excepción. Error al loguearse. Y le concatenamos la descripción del error que viene contenido en la variable E. Por último, cerramos nuestro ResultSet, nuestro prepareStatement y nuestra conexión. Y lo cerraríamos de la siguiente manera. Primero, preguntamos que si ResultSet es diferente de null. Invocamos al método close que pertenece a la clase ResultSet. Para no escribir tanto, copiamos este fragmento de código, lo pegamos 2 veces más. Ahora cerramos nuestro prepareStatement de la misma manera que lo hicimos con nuestro ResultSet. Y por último, la conexión. Recordando que esto lo tenemos que hacer para evitar un error en tiempo de ejecución llamado Too Many Connections. Solucionamos estos errores de compilación, los cuales nos indican que tenemos que encerrar esto en un bloque try-catch. Por último, como este método está devolviendo un usuario, y aquí es a donde cargamos los datos del usuario, utilizando la sentencia return, devolvemos a ese usuario. Guardamos cambios, aplicamos formato a nuestro código, aquí damos un enter para que sea más legible. Al parecer ya no tenemos errores de compilación. Guardamos cambios y vamos a la clase LoginUsuario. En la clase LoginUsuario tenemos un error de compilación y tenemos este error de compilación porque aquí estamos creando un objeto de tipo usuario y lo estamos asignando a la variable usuario. Pero aquí abajo estamos declarando una variable de tipo usuario para guardar este usuario que nos devuelve el método verificar usuario. Y esto pues desde luego no es correcto. Lo que podemos hacer es eliminar la declaración de este usuario y finalmente este método nos va a devolver una nueva referencia hacia ese usuario. Esta referencia pues ya va a venir con nuevos datos y ya sin problema podemos asignar esta referencia a esta variable. La anterior referencia que tenemos aquí se estaría perdiendo, por lo cual no nos generaría ningún problema. Al hacer esto y guardar cambios, debería de desaparecer el error de compilación. Para no extendernos más, hasta aquí dejamos esta parte. Para el siguiente estaríamos revisando si el código que hemos agregado está haciendo su función. Muchas gracias por habernos acompañado.